La fe del granito de mostaza se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y quiero invitarlos que me acompañen en la Biblia, en Mateo capítulo 17, versículo 20, aquel famosísimo pasaje de la Escritura, en el que Jesús les dice contundentemente a sus discípulos: les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero volverles a leer un pequeño párrafo, y estoy utilizando acá la traducción de la Biblia de América, una traducción muy famosa y son varias las traducciones que se han hecho, y hay un pequeño error en la traducción, porque dice: les aseguro que si tuvieran fe del tamaño. La palabra tamaño no aparece en el original griego. Es una interpretación esa que se ha hecho a lo largo de los tiempos de manera errónea, porque uno a simple vista pareciera que está hablando de que tenemos... Cuando uno interpreta a primera vista, y yo lo he escuchado predicadores inclusive hablar acerca de esto, uno dice, si tuvieras la fe del grano de mostaza, y uno piensa que, claro, el grano de mostaza es chiquito. A simple lectura uno puede suponer que lo que está diciendo Jesús es que tenemos que tener una fe pequeña, que con tener una fe pequeña podemos nosotros darle una orden a la montaña, y la montaña se puede trasladar. Pero en realidad tenemos que analizarlo bien al texto. Es lógico pensar así, ¿no? Porque inclusive hay canciones. Cuando uno canta la canción del granito de mostaza, por lo menos en el folclore, cuando se lo canta en mi país, uno dice: si tuviera fe como el granito de mostaza. Y la gente responde como un coro, ¿no? Así de chiquitito, dicen. Y hay una expresión donde hacen con la mano que es chiquitito, el granito de mostaza. En realidad es un error de interpretación bíblica. Si hacemos un análisis exegético y hermenéutico del texto, que es lo que hacen los teólogos, ¿no? Con las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para hacer análisis bíblicos, nos estaría indicando otra cosa el texto. Porque Jesús compara la fe con el grano de mostaza, y vos podrías decir: ¿y por qué no lo hace con un granito de arena, por ejemplo? Sabemos que el granito de arena es tan chiquito como un granito de mostaza, y tiene, al tener el mismo tamaño, podría decir Jesús: si tuvieran fe como un granito de arena. Sin embargo, dice el granito de mostaza. Bueno, primero que todo me gusta explicar que acá la semilla de mostaza lleva vida, que es algo que no tiene la arena, el granito de arena. Lleva un potencial dentro de ella, el granito de mostaza, que puede llegar a crecer y desarrollarse. Y de hecho, Jesús le está hablando a una cultura que sabía lo que era el árbol de mostaza. El árbol de mostaza no era un árbol, era un arbusto gigante. Y ellos, los judíos, sabían que era de los árboles más grandes que existían. Sin embargo, su semilla era muy, pero muy chiquita. Es como muy difícil, ¿no? Pensar en pienso en un niño que vos le tengas que explicar que salió de esa semilla tan chiquita un árbol tan gigante. Bueno, cuando Jesús compara, lo que está haciendo es comparar con el grano de mostaza, pero no del tamaño chiquito, sino del potencial que lleva dentro el granito de mostaza. Por eso lo que dice literalmente en griego es como un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano, nunca aparece la palabra comparativa del tamaño de un grano de mostaza, o tan pequeña como un grano de mostaza, como leí en otra traducción bíblica. No. Jesús, acuérdense que antes de eso, en el mismo Evangelio de Mateo, cuando él habla en forma de parábolas acerca de qué es el reino de los cielos, me gustaría que me acompañes 4 capítulos antes del capítulo 17 de Mateo. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 31 y 32, dice así la palabra: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Fíjense cómo compara de nuevo, o sea, con el grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas,
pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse entre sus ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto quiere decir que Jesús lo que nos está pidiendo es una fe como la del grano de mostaza, pero no del tamaño minúsculo. No es eso lo importante, lo que quiere rescatar Jesús. Lo que está rescatando Jesús es el temple y el carácter que tiene el grano de mostaza, porque es capaz de crecer y desarrollar una vida que puede llegar a ser tan grande que cobija a las aves del cielo. Aunque el comienzo sea pequeño, como una semilla, puede llegar a una altura inimaginable. ¡Qué maravilla! Esto es lo que está diciendo Jesús. Le está diciendo a los discípulos, reprochándoles, por supuesto, la fe que tienen, pero le está diciendo, si tuvieran fe, pero del potencial que tiene, como el potencial, como las ganas de crecer que tiene el granito de mostaza, la pasión que tiene, la visión que tiene de que va a llegar a ser grande, aunque hoy sea un grano, un alfiler, no se desespera, el granito de mostaza sabe que va a llegar lejos. Eso es lo que está diciendo Jesús, parafraseado, por supuesto. Y esto, fíjense ustedes, perdonen que hable así un poco teólogo, bueno, es que lo soy. Y además, a mí me apasiona estudiar la Biblia. Cuando descubrí esto, leyendo y haciendo una exégesis, me volvió loco, eso me abrió la cabeza, porque San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia, por ejemplo, del griego al latín, fue el primero que la tradujo en un libro muy conocido, usado hasta hoy por la Iglesia, que es la traducción al castellano de la Vulgata. La Vulgata se llama. Cuando traduce él, la traducción dice así, escuchen, se los voy a leer de la Vulgata, dice, porque ciertamente os aseguro, habla Jesús, que si tuvierais fe tan grande, fíjense la traducción de San Jerónimo, tan grande como la de un granito de mostaza, podréis decir a ese monte, trasládate de aquí y de allá, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Esa es la traducción de Mateo 17:20 que hace la Vulgata, que hizo San Jerónimo. Obviamente no dice eso el texto griego, pero él interpretó correctamente el griego. Por eso dice, y es la única traducción que yo leí en mi vida, que nombra la palabra tan grande, cuando generalmente decimos al revés, si tuvieran la fe tan pequeña como un granito de mostaza. Acá es al revés. Si tuvieran la fe tan grande como la que tiene el granito de mostaza, dice San Jerónimo, en el siglo IV lo dijo, lo escribió. Claro, después hubo una... Pero no, a ver, no es una mala interpretación, una herejía, no, simplemente son modos de verlo. También no está mal el punto de vista de decir, bueno, con un poquito de fe es suficiente para trasladar montes, con tener un poquito de fe. Pero no es adecuado, digamos, la interpretación en el contexto que Jesús lo dice. No le está pidiendo que tengan poca fe. Al contrario, Jesús siempre insiste que tenemos que tener fe, y les dice, hombre de poca fe, le dice a Pedro, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan cuando en el mar dio un par de pasos caminando sobre el mar y después dudó y empezó a ahogarse? Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, le dice a Pedro. Y Pedro le podría decir, me dijiste que tenía que tener poquita fe, como un granito de mostaza. No le dice así. O sea, a Jesús no le gusta que tengamos poca fe. No es eso lo que quiere decir lo del granito de mostaza. Ojalá te esté entrando esta interpretación para que entiendas de que nunca Dios te está pidiendo poca fe, aunque sea un poquito, Señor. No, al contrario, nuestra oración nunca debe ser, Señor, dame un poco de fe. La oración nuestra debiera ser la del padre de aquel endemoniado que cuando le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? En aquel pasaje del Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, cuando... el capítulo 4, del Evangelio de San Marcos, cuando va a buscarlo a Jesús para pedirle que lo ayude a su hijo, que el demonio lo tira al fuego y a veces lo quiere ahogar, y dice, los discípulos oraron por él y no saben qué hacer, y entonces, si puedes hacer algo, sánalo. Y Jesús se enoja y le dice, ¿cómo si puedes hacer algo? Por supuesto que puedo hacer algo. Y entonces él le dice, yo creo, pero aumenta mi fe. Esa es la oración. Aumenta mi fe. Nunca de decir, bueno, sí, yo tengo poca fe, pero a Dios le gusta porque Él nos dijo que tenemos que tener con un poquito de fe como la del granito de mostaza es suficiente. Con ese argumento, con esa
errónea interpretación bíblica, hemos logrado una fe bastante mediocre, y Dios no quiere eso, por supuesto. Si Dios quiere que tengamos mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad, claro. Entonces, volviendo al granito de mostaza, lo que el Señor quiere es que tengamos mucha fe, porque esa fe nos va a ayudar a ser grandes, aunque hoy nos vean pequeños. Le está hablando a un pueblo judío el Señor, de gente que se sentía con autoestima baja y que creía que no iba a llegar a ningún lado, que creía que no iba a poder triunfar. Eran gente campesina, que no tenía grandes estudios, que no tenía capacidades. Y le está diciendo, si ustedes tienen la forma de pensar, eso es lo que está diciendo Jesús, la forma de pensar que tiene el granito de mostaza, esa fe que lleva dentro de saber que va a ser un grande, aunque hoy sea pequeño, ustedes no tendrían que tener ningún temor, ningún miedo, porque el Señor va a estar ahí con ustedes. Qué lindo, ¿no? Yo quiero, en esta pausa musical, después vamos a seguir compartiendo después de la pausa musical, pero yo quisiera motivarte a que, no tengas miedo de que hoy seas pequeño, vos que te sentís débil, que te sentís poca cosa, vos que, tenés tantos miedos y te sentís tan indefensa, tan indefenso, y te comparás con tantas personas grandes. Hacelo del granito de mostaza, quédate tranquilo, relájate, confía y no tengas miedo, porque el Señor está al lado tuyo y porque el Señor te va a sostener y vas a llegar a alturas increíbles. Tantos pasajes bíblicos que hay donde el Señor dice: no temas, pequeño pueblo, no temas, pequeño mío, no temas, porque hoy sos pequeño, pero conmigo vas a cruzar mares y el fuego no te hará daño, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Y naciones entregaré. Llevas mi nombre, llevas mi sangre, me perteneces y nunca te dejaré. No te dejaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador.
Estás escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo esta tarde el mensaje, la fe del granito de mostaza. Qué enorme fe la del granito de mostaza, qué enseñanza que nos da Jesús con la naturaleza, ¿no? Nunca dejes que menosprecien esa semilla que hay en tu corazón. Y este mensaje, este programa se llama así, ¿no? Semillas para tu alma. Y a veces en tu vida lo que hay es una pequeña semilla. Pero acordate que la semilla de mostaza estaba convencida de la capacidad de crecimiento que tenía. Eso es lo que tenés que estar convencido vos. Aunque hoy el trabajo en el que estás sea pequeño, aunque hoy no te alcance para subsistir a veces y tengas que llegar rasguñando a fin de mes, aunque hoy te sientas débil en tus proyectos, en tu ministerio, y te comparás y te ves al lado de otros y sentís que no vales nada, pero no tenés que hacer eso. Fíjate, tenés que depender del granito de mostaza, porque la semilla de mostaza seguramente quizás se podría haber comparado, usando de alguna manera, permitime la parábola, en una forma tipo fábula, la semilla se podría haber comparado con la de durazno, o la semilla de naranja, o la semilla de manzana, la semilla de lo que sea. Y claro, al lado de otras semillas, sentirse que es tan minúscula, tan chiquita. Pero eso no es lo importante, el tamaño del comienzo. Lo importante es a lo que va a llegar. Entonces ella, por más que la semilla de mostaza tenía la capacidad de pensar que se iba a convertir en lo más grande de las hortalizas, como había dicho Jesús. Entonces, ¿qué va a tener la envidia a la semilla de naranja que era más grande? O que se iba a convertir en un árbol. A lo mejor se convierte en un árbol rápido, la de limón, la de naranja, la semilla que sea. Pero ella sabía, la semilla de mostaza sabe que se trata de un proceso que lleva mucho tiempo. Y no importa cuánto haya que esperar, pero un día, aunque hoy sea pequeña, va a ser grande. ¿Ah? Claro, ella también sabía que depende mucho de la siembra, del abono, de cómo riegan a esa planta. Claro, y vos y yo también tenemos que saber que no es nuestra capacidad de crecimiento que tenemos, sino la capacidad que tenemos de creer en Dios, de que Él nos va a sembrar, nos va a abonar, nos va a regar, que Él va a hacer dar fruto, ¿no? Es la planta, y que va a llegar tan lejos como Él quiera, pero también que depende tanto de nuestra fe, la fe esa que tenemos, ¿no? Yo quiero invitarte que te animes a creer, que viajes al futuro de tu vida, que viajes y sueñes y veas todo lo grande que Dios te quiere dar, las aves que van a ir a reposarse entre tus ramas un día, que vas a ser un padre de multitudes, aunque hoy te sientas estéril o que nunca vas a tener tu familia, que sientas y veas las multitudes que van a seguir tus libros, que te van a acompañar en lo que sea que hayas decidido ser. Tranquilo hoy confía que el Señor está al lado tuyo. Jesús de Nazaret tuvo la fe del granito de mostaza cuando esperó. ¿Se acuerdan ustedes que Él estuvo 30 años en la carpintería, esperando, sabiendo que iba a ser un grande, que Dios lo iba a usar, que iba a sanar a enfermos? Él supo utilizar su tiempo, supo esperar en la carpintería. ¿Cómo estás vos en tu carpintería? ¿Estás impaciente? A lo mejor a veces somos al contrario de Jesús. Jesús trabajó y esperó 30 años y se convirtió en un grande de la noche a la mañana, pero después de 30 años de esperar en la carpintería. Y vos y yo queremos hacer al revés. Nos gustaría solo 3 años de preparación, formación y proceso, y después 30 años de éxito. Es al revés a veces. La semilla de mostaza sabe que le lleva mucho tiempo convertirse en la gran planta que un día va a ser. Mientras tanto no hay que saltearse esa etapa de la carpintería, de trabajar donde te toca, de ser un buen novio, de ser un buen hijo, de ser un buen empleado, de hacer lo que te toca, de estudiar, y un día sabes que estás para algo grande. Tenés que confiar en eso. Bueno, hoy, en vez de una canción lenta para compartir, como hago siempre, para que puedas orar, me gustaría dejarte justo esta canción de Granito de Mostaza, que pueda ser de ánimo en tu vida. Créele a Dios, créele como el granito de mostaza. Si tuvieras la fe, no chiquita, la fe enorme que tiene dentro suyo el grano de mostaza,
podrías decirle a cualquier monte, a cualquier montaña, a cualquier preocupación, a cualquier angustia, a cualquier ataque del enemigo, correte de este lugar. Si tuvieras esa enorme fe, ese enorme potencial, no tenés una idea de lo que Dios puede hacer por medio tuyo. Y un día te aseguro, vas a ser como el grano de mostaza se convierte en un árbol enorme, vos te vas a convertir en un manantial de vida y las aves van a ir a reposarse entre tus ramas. Yo le pido a Dios que eso se haga realidad en tu vida, que tengas la fe del grano de mostaza. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá.